Muy bien, pues lo que vamos a ver hoy es la relación entre la ley de transparencia, que es la ley del 2013, y los límites que le provoca la normativa de protección de datos. En protección de datos tenemos un reglamento del 2016 y una ley orgánica del 2018 que desarrolla algún punto del reglamento. Y sobre todo tiene limitaciones en el consentimiento. Y en el tema del reglamento, antiguamente la Unión Europea lo que hacía era directivas y estas directivas había que transponerlas a los ordenamientos nacionales. Entonces, la antigua ley, la anterior ley de protección de datos, que la del año 99, provenía de una directiva la directiva 9546. En la actualidad es un reglamento, es de aplicación directa y se aplica lo mismo en toda la Unión. Lo que queremos ver es la ley de transparencia que regula el acceso a la información. Tiene un régimen general, un régimen genérico de acceso y luego dos regímenes especiales, que es el de miembros de la corporación y el régimen en acceso en materia de urbanismo. El régimen de acceso para miembros de la corporación, vamos a compararlo con el acceso genérico, porque es, digamos, es un régimen de acceso superior al acceso genérico. Los concejales por sí ya tienen, como ciudadanos, tienen el derecho de acceso genérico y luego como miembros de la corporación tienen un derecho de acceso superior. Eso se ve muy bien en la legislación. El origen del acceso de los concejales proviene de un derecho fundamental, que es el del artículo 23. En cambio, el genérico, el que tenemos los ciudadanos, viene del artículo 105 de la Constitución, que bueno, viene a decir, bueno, pues ya escribiremos algo sobre este tema de acceder. Un punto donde se ve muy bien la diferencia es en el plazo y en el silencio administrativo en relación entre uno y otro. El plazo para contestar a una petición de un concejal son 5 días y el silencio es positivo. Sin embargo, a los ciudadanos el plazo para contestar es un mes. Y además es ampliable por otro mes. Y el silencio es negativo, es decir, si no les contestas, estás rechazando la petición. Por eso es importante que si vas a ampliar el plazo de un mes por otro mes, se lo debes notificar, porque si no, él puede considerar que le has rechazado la petición. En Euskadi, en la legislatura pasada, se intentó tramitar un proyecto de ley de transparencia que no salió a la legislatura pasada y en este 2022 ha vuelto a entrar en tramitación. Y en ese proyecto el plazo de un mes se reduce a 15 días y es ampliable también por 15 días. Y, sin embargo, el silencio se mantiene como negativo. Pero bueno, es lo que podéis esperar, que el plazo se acabe reduciendo a 15 días. Tenéis, para la gente que está entrando ahora, tenemos que colocar los micros en silencio. Tenéis el botón abajo a la izquierda. También tenéis el del vídeo y los que queráis, abajo a la derecha tenéis el botón de café. Y si tenéis un Mac, pone cappuccino. Volviendo. Entonces, vamos a ver los límites de acceso a los miembros de la corporación. Dentro de los límites de acceso a los miembros de la corporación, tenemos el tema de los datos tributarios. La limitación de los datos tributarios proviene de la Ley General Tributaria del año 2003, del artículo 95, que indica que los datos tributarios
son confidenciales y marca 13 sujetos que pueden acceder a los datos tributarios. Y a nivel, digamos, político, el acceso es de comisión parlamentaria hacia arriba, con lo cual, digamos, los concejales no tendrían acceso a los datos tributarios. Este límite de los datos tributarios también lo reconoce la Agencia de Protección de Datos, lo han reconocido en un montón de dictámenes. Y el año pasado hubo una sentencia del Tribunal Supremo en relación a este tema que decía que efectivamente no se puede acceder a datos tributarios, pero no se puede acceder a datos tributarios que contengan datos personales, es decir, a datos tributarios generales sí es posible acceder, sí puedes, los concejales sí pueden ver estadísticas de vehículos, de ese tipo de cosas, de licencias, lo que no pueden ver son los datos personales. Y en relación a esto, quizás sí deberíamos fijarnos cuando le damos a alcaldía para que firme un decreto de licencia de obra, si estamos incluyendo datos tributarios en ese decreto, porque realmente no deberíamos hacerlo. Y lo mismo sucede cuando llevamos expedientes de baja de vehículos al pleno para que dé de baja. Deberíamos mirar si cuando llevamos esos expedientes estamos llevando los datos personales de esos expedientes. Porque, claro, ellos se pueden preguntar, ¿y cómo te voy a probar algo si no me estás diciendo qué es? Pero ellos no tienen por qué conocer eso. Si realmente piensan que su funcionario se ha vuelto loco y les está llevando expedientes extraños, está dando de baja expedientes raros, lo que tienen que hacer es acudir al Tribunal de Cuentas o a Fiscalía, pero no se tienen por qué poner a hacer liquidaciones tributarias. Dentro de los límites de acceso de concejales, el siguiente sería el principio de minimización. El principio de minimización, que es uno de los principios del reglamento, dice que solo deberías usar los datos adecuados pertinentes ilimitados. Esto significa que las agencias de protección están en contra de cualquier tipo de acceso masivo a datos. Y eso incluye el acceso, por ejemplo, que hay un dictamen directo sobre ese tema, el acceso directo a la utilización del programa de Bizkaitik de registro de entradas, porque lo que se está haciendo es acceder a todos los datos del registro y eso se considera un acceso masivo. Y por último, otro de los límites es los datos SIR. Ya sabemos que con el sistema de interconexión de registros SIR, en el registro del ayuntamiento podemos tener datos que no sean para el ayuntamiento, que un ciudadano presenta para otra administración. Entonces, ese tipo de datos tampoco los pueden ver. Hay un grupo de datos que puede acceder los concejales sin realizar una solicitud previa. Que eso viene incluido en el 15 del ROF, que es el reglamento de funcionamiento. Y hay uno que es muy obvio, que si es libre para los ciudadanos, es libre también para los concejales. El siguiente es que pueden ver todos los acuerdos que se adopten en los diferentes órganos municipales. Por eso es importante lo que hemos comentado antes, que en los decretos no incluyamos información tributaria, porque si no al final le presentamos una lista de decretos, pero andamos quitando decretos con información tributaria. Entonces, si a esos decretos no incluyeran información tributaria, le podríamos dar acceso a todos los decretos. Podríamos cumplir realmente este articulado. Luego, el otro es los concejales que tienen una concejalía, es decir, responsabilidades de gestión, pueden acceder a todos los datos de su concejalía. ¿Y qué sucede con alcaldía? Pues alcaldía es el órgano que resuelve todas las solicitudes de acceso. Y como
tiene que resolver cualquier petición, tiene que conocer cualquier dato, con lo cual el acceso a la información por parte de la alcaldía tiene que ser completo. Y esa competencia de la que estamos hablando es delegable. Entonces, esta competencia pudiera tenerla la Junta de Gobierno. Quería hablar también dentro de lo que es los miembros de la corporación del deber de sigilo. También en el ROF, en el artículo 16, habla de un deber de reserva especial de los concejales. Y a ellos también se les aplica, dentro de la ley de transparencia, en el artículo 15, el número 5, que es uno de los límites, realmente es una especie de aviso. Lo que viene a decir es que cuidado con el tema de los datos personales, porque una cosa es que tú, por transparencia, puedas hacer un acceso a información que contenga datos personales, y otra cosa es que luego puedas coger esos datos y publicarlos en tu Facebook. Porque eso es otro tratamiento de datos. Y para ese nuevo tratamiento de datos necesitas una base de legitimación. En el artículo 6 del reglamento vienen las bases de legitimación. Entonces, cada vez que queráis realizar un tratamiento de datos, necesitáis una de estas bases. Si no la tenéis, no podéis hacerlo. Si tú quieres publicarlo, la información en tu Facebook, deberías mirar a ver si alguna de estas bases de legitimación te cuadran con esa publicación. Para la administración pública, con el reglamento, tenemos dos bases de legitimación. Una es la obligación legal y otra el ejercicio de poderes públicos. La obligación legal es cuando damos datos por transparencia, los damos porque hay una ley que nos dice que lo tenemos que hacer. Y esa es la obligación legal. Y la otra, que es el ejercicio de poderes públicos, lo solemos utilizar mucho y en nuestras notas suele aparecer como ejercicio de competencia municipal, porque lo de poderes públicos son un poco siniestro. Es eso, es cuando Euskera recoge datos, lo está haciendo porque está ejerciendo la competencia municipal de fomento de euskera. Luego, el resto de bases de legitimación tendríamos el contrato para la ejecución. Cuando hay una ejecución de un contrato, esto es la razón por la que Vodafone tiene tus datos y es la razón por la que tu patrón o tu jefe tiene tus datos por el contrato laboral. Luego tenemos los intereses vitales. Los intereses vitales, que es por qué van a acceder a mi historia clínica cuando yo entro en un hospital inconsciente. Es para salvarme la vida, más o menos, es eso. Y luego los intereses legítimos. Pues, el interés legítimo no se puede aplicar a las administraciones públicas. Los intereses legítimos, que es muy variopinto este articulado, la administración pública no lo puede utilizar, y es la razón por la cual el interés legítimo es por lo cual los colindantes de catastro pueden acceder a los datos de los colindantes. Es la razón por la que Amazon, que te ha vendido un disco duro, te puede hacer publicidad, usar tus datos para hacerte publicidad de algo similar a tu disco duro, y es la razón por cuando pides un crédito, un banco puede revisar una base de acreedores. Y el último que he dejado, la última base que he dejado, es el consentimiento. En la anterior ley el consentimiento era el rey, pero en la actualidad, por lo menos para las administraciones públicas, el consentimiento ya no vale. Lo que nos dicen es que nos olvidemos del consentimiento y que nos dediquemos al tema de ejercicio de poderes públicos. Y esto se ha visto reflejado, este cambio de actitud, se ha visto reflejado en... Fijaros, han cambiado en la ley de procedimiento administrativo para antes, cuando teníamos que acceder a documentación de un administrado,
lo que hacíamos era, le pedíamos permiso. Y en la actualidad, el consentimiento ya no vale, porque cuando accedemos a esa documentación lo hacemos en ejercicio de poderes públicos. Entonces, lo único que tiene el administrado es la posibilidad de oponerse a que nosotros recabemos esa información. Y esa información, como nosotros lo estamos haciendo en ejercicio de poderes públicos, ese derecho de oposición tiene que estar motivado. Y motivado es que no es lo mismo si, por ejemplo, vamos a publicar datos de un proceso de oposición, no es lo mismo si yo me opongo a que publiquen mis datos porque yo no quiero que mi jefe se entere que me estoy presentando oposiciones, a si soy una víctima de violencia de género y no quiero que publiques mis datos. Y ya como curiosidad, cuando estamos hablando de que el consentimiento ya no vale, si efectivamente a veces la administración le hace falta. Por ejemplo, en el tema de datos tributarios que hemos visto antes que estaban de acceso muy limitado, si por ejemplo Corliss decidiera que le va a dar tarjetas de OTA a los de Lemois, los que hayan pagado el impuesto de vehículos en Lemois, esa transmisión de datos entre Lemois y Corliss no estaría permitida y entonces habría que pedir consentimiento a los ciudadanos. Vale. Con esto terminaríamos el tema de acceso a miembros de la corporación y vamos a entrar en materia de urbanismo. En materia de urbanismo, lo más importante es que existe la acción pública urbanística. La acción pública urbanística que está recogida en la Ley del Suelo consiste en una acción por la cual cualquier ciudadano puede iniciar esta acción para que se respete la legalidad urbanística. Y esta acción se puede ejercer durante 4 años, eso es por sentencia, por jurisprudencia. Se puede ejercer durante 4 años desde la concesión de la licencia o desde el cierre del expediente. Y en base a esta acción pública urbanística, en urbanismo, las agencias de protección de datos dicen que aquel que ejerce la acción puede acceder a todo el expediente con todos los datos que contenga. ¿Y por qué puede hacerlo? Lo puede hacer porque el que ejerce la acción pública urbanística adquiere la consideración de interesado. Y esto de pasar de denunciante a interesado, presenta 2 problemas que realmente no lo son. Uno es que sabemos por la Ley de Procedimiento Administrativo que cuando tú presentas una denuncia no te conviertes en interesado y entonces uno se puede preguntar, ¿es un problema? ¿Son figuras incompatibles, denunciante e interesado? Y la jurisprudencia dice que no. Dice que de la misma forma que un interesado puede pasar a denunciante porque presenta la denuncia, un denunciante puede pasar a interesado si lo solicita o si tiene derecho. Y esa situación de cambiar de denunciante a interesado significa que el anonimato de la denuncia se pierde y eso genera otro problema. El tema de las denuncias y su incorporación a los expedientes, os iba a hablar de que la doctrina de las agencias es la ponderación. Es que se debería ponderar cuando alguien presenta una denuncia, ¿qué haces con esa denuncia? Porque hay otro derecho fundamental, que es el derecho fundamental a la defensa, que aparece en el artículo 24 de la Constitución, que se puede contraponer al anonimato de la denuncia. Y la semana pasada, en un curso, yo le oí a una funcionaria de la agencia española decir que efectivamente se debía ponderar los 2 derechos y decidir si parte de la denuncia
entra en el expediente. Sin embargo, por experiencia, sabemos que eso no es así, que nos tenemos que olvidar de las denuncias. Las denuncias no entran en el expediente, ni la denuncia, ni ningún dato que conste en la denuncia. Y entonces, ¿cómo puede, si nada de la denuncia pasa al expediente, cómo se convierte en interesado? Porque cuando alguien ejerce la acción pública urbanística, realmente lo que está haciendo es solicitar que se convierta en interesado, es decir, que nos olvidemos del anonimato. Y todo esto, al final lo que viene a decir es, lo que quiero decir es que cualquier denuncia urbanística no debería ser considerada acción pública urbanística y debería ir al régimen general. Solo aquel que lo solicite, que ejerza la acción pública urbanística y esté solicitando convertirse en interesado, debería ser aquel al que le diéramos el expediente completo, con todos los datos. Entonces, vamos a pasar al régimen general. En el régimen general, del régimen de acceso genérico, el que tenemos todos los ciudadanos, ya hemos visto de dónde viene y hemos visto el plazo y el silencio. Y antes de entrar a los límites de acceso, hay una zona que son las causas de inadmisión. Que se puede rechazar, antes de entrar a analizar cuáles son los límites, se puede rechazar la petición. Por lo general suele ser por temas de reelaboración, porque la información en la ley de transparencia se entrega tal cual, el expediente se entrega tal cual. No puede venir alguien y decir, yo quiero saber las licencias de este barrio en estos años. No, tú puedes venir y acceder a todos esos expedientes. Pero el funcionario no tiene por qué dedicarse a hacer estadísticas o nuevos informes, etc. También se rechaza las peticiones de carácter repetitivo o abusivo o las que tengan carácter auxiliar. Y en relación a esto, os recomendaría que mirarais los criterios interpretativos del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El Consejo es un órgano estatal, suele ser muy favorable al acceso a la información y luego, sin embargo, hay un montón de jurisprudencia contencioso administrativo que le corta las alas al Consejo. Y lo que estábamos comentando en Euskadi parece ser, por el proyecto que se ha presentado, el proyecto habla de una agencia vasca de transparencia y protección de datos. En la actualidad, en Euskadi solo tenemos la Agencia de Protección de Datos, así que parece que a la agencia vasca se le van a dar también competencias de transparencia. Esta tendencia de unir transparencia y protección de datos, que en Iberoamérica todas las agencias de protección de datos llevan transparencia, en Europa está separado, sin embargo, en la actualidad las nuevas normativas que están saliendo están uniendo los dos campos. Y por último, tenemos los límites de acceso al régimen general. Dentro de los límites de acceso al régimen general tenemos los del artículo 14 y los del 15, que son los de protección de datos, que solo queremos llegar. Los del artículo 14, que alguno es el de seguridad nacional, etc., básicamente para vosotros son los intereses económicos y el secreto profesional, que es la ocultación, digamos, o la protección del know-how, el saber hacer. Y lo que viene a decir la jurisprudencia aquí, aunque tenéis los criterios interpretativos si os apetece leerlos, es que al final no es lo mismo si un ciudadano de tu pueblo al cual le pasa un puente por encima de su casa te pide el proyecto de ingeniería de ese puente, a que sea otra ingeniería quien te pide ese proyecto de ingeniería. Entonces, que al ciudadano al que le pasa el puente por encima se lo deberías dar y a la ingeniería no. Y eso también es aplicable si, por ejemplo, un licitador te está pidiendo la memoria de otro licitador. Ahí tenéis que ponderar. Y lo último que nos queda es el artículo 15,
que son los límites de la protección de datos a la ley tributaria. Tenemos el de categorías especiales de datos. Las categorías especiales de datos pues son los de ideología, afiliación sindical, creencias, vida sexual, datos biométricos, digamos los datos de categoría especial. En la ley de transparencia pedían consentimiento expreso para poder dar estos datos. Sin embargo, la nueva ley de derechos digitales, la que hemos visto que era como una especie de desarrollo del reglamento, dice que no, el consentimiento ya no vale para el tema de datos de categoría especial. Hace falta que tengas una ley detrás tuyo que te avale a hacerlo. Con lo cual, este 15.1 os podéis olvidar. Si hay datos, si en un expediente hay datos de categoría especial, eso no se da. Eso se quita. Luego, el 15.2 es muy, bueno, una perogrullada, que es, si son los datos meramente identificativos del órgano, pues el nombre del aparejador, el nombre del secretario, aunque no le guste al secretario que lo esté escuchando, pues que hay que dar esa información. El 5 es lo que hemos visto antes, que es el aviso, oye, cuidado, y esto es, pero lo vuelvo a repetir, cuidado, que una cosa es porque toda la información que recibes en transparencia, en teoría la puedes publicar, pero cuidado con los datos personales que hay dentro, que tienes que tener algo que te avale. Luego tendríamos el tema de la disociación. La disociación es que si conviertes los datos en anónimo, los puedes dar. Y eso es cierto, pero hay que tener cuidado la forma en la cual lo conviertes en anónimo, porque ya desde el año 95 la directiva ponía en duda y decía, oye, cuidado que no te puedan reidentificar los datos, a ver lo que estás haciendo. Y el último, que muchas veces, aunque no venga en este tema, muchas veces hacemos encuestas que decimos, no hay protección de datos porque es una encuesta anónima. Y luego resulta que preguntas cuál es el origen, dónde vives y si estás en alguna asociación. Y entonces alguien te responde, sí, yo soy de Ghana, vivo en Lemois y remo en el Arcote. Entonces, eso no es anónimo. Entonces, que hay que tener mucho cuidado con el concepto de anónimo. Y el último, y ya para terminar, el último punto es que después de todo eso, lo que tienes que hacer es ponderar. Y entonces, dentro de lo que es la ponderación, tenemos lo que hemos comentado de los meramente identificativos que hay que entregar. Si alguien dice que es investigador, pues se le entregan también los datos, los de categoría especial, que nos tenemos que olvidar de ellos. Aquí se mencionaba el tema del consentimiento, que efectivamente si estás muerto, pues estás muerto y no existe protección de datos. Y por último, que es muy importante, que es lo que quería comentar, es que cuidado con dar datos de menores, datos que afecten a la intimidad o datos que afecten a la seguridad de las personas. Cuidado con dar datos de personas, por ejemplo, lo que estábamos comentando antes, de alguien una víctima de violencia de género que te dice, oye, no publiques mis datos. Y listo. Porque ya son las 9 y hemos dado todo lo que quería dar. Entonces voy a parar la grabación.